Muy buenas tardes tengan todos otra vez. Antes de empezar, quisiera darles las gracias a todos por todas sus atenciones amenas que han tenido para su servidor, para mi esposa, para mis hijos. Muchas gracias por la invitación. Me ha sido de mucha ayuda a mí. He estado aprendiendo, he estado haciendo preguntas a los hermanos, a los ancianos, de la manera que ustedes hacen las cosas aquí. He mirado los frutos de sus esfuerzos durante las clases, como sus niños tienen mucho empeño, tienen mucho conocimiento, tienen mucho ánimo en las escrituras. Y créanme que abiertamente ustedes son una bendición para este pueblo, para esta ciudad y para muchos otros hermanos que están mirando su ejemplo, tanto el ejemplo en la predicación, como el ejemplo en la benevolencia, como el ejemplo que tienen de ancianos. Y por el ejemplo de ustedes, muchas otras congregaciones también ahora están trabajando para establecer sus propios ancianos. El trabajo que ustedes hacen aquí impacta a todo el estado, a todas las iglesias que saben de ustedes, que han oído su plan, que han mirado qué tan efectivos están siendo. Así que nuevamente, de mi familia, de parte de mi familia, de mis hijos y de mí, muchas gracias por su invitación, muchas gracias por todas sus atenciones. Pero sin más ni más, empezamos esta serie de servicios con Jesucristo, hablando de la vía dolorosa. Seguimos hablando después del noviazgo, de nuestras responsabilidades con nuestros padres. Proseguida después de eso, al hablar sobre la modestia, y luego hablamos del juicio. Quiero cerrar esta serie de servicios otra vez, regresando a Jesucristo. Empezamos con el ejemplo de Cristo y vamos a terminar con el ejemplo de Cristo. Para nuestros amigos que no estuvieron aquí el miércoles, se preguntarán, ¿qué es la vía dolorosa? La vía dolorosa significa simplemente el camino del sufrimiento. Eso es lo que significa. Y es una calle en la ciudad de Jerusalén que hasta hoy en día existe. Si van a esta calle, van a mirar ahí el letrero, Vía Dolorosa. Así como aquí tenemos una calle Martin Luther King o calle Primera o algo así, ahí van a ir en Jerusalén y van a mirar ahí la Vía Dolorosa. Y en esta calle supuestamente es el camino que Jesús tomó desde que salió del pretorio hasta la crucifixión. Y aquí pueden ver ustedes la ciudad de Jerusalén hoy en día. Y es muy importante que entendamos que lo que está escrito en la Biblia es histórico, es verídico. Y usted todavía puede ir, viajar, bajarse en Tel Aviv, manejar unos 30 minutos y llegar a Jerusalén y mirar todas estas cosas. Ahí donde está este domo, aquí era donde estaba el templo de Herodes, que Herodes había construido, y el templo de Salomón anteriormente a ese. Tristemente hoy en día nada más queda una pared. Y los que tienen control ahí son los musulmanes. Este se llama el Domo en la Roca, o como dicen los musulmanes, Al-Saraf al-Sharif. Así es como se llama. Pero todavía uno puede ir y visitar estos lugares y mirar en los lugares donde Jesús anduvo, donde Jesús estuvo. Porque todo lo que dice la Biblia es verdad. Y hay mucha evidencia. Miren aquí, cuando Jesús estaba orando, el miércoles estaba en el monte de los olivos. Había salido de aquí del aposento alto, donde tuvieron la última cena, y caminaron todo ese camino, y fueron al jardín de Getsemaní. El jardín de Getsemaní
estaba directamente enfrente del templo. Así que si usted estaba caminando en las paredes del templo, podía ver desde arriba el jardín de Getsemaní. Aquí está Getsemaní. Esta foto de aquí fue tomada arriba de la pared de ahí en Jerusalén, y pueden ver ustedes el jardín acá atrás. Aquí es como se mira por dentro. Es un lugar donde usted todavía puede ir a visitar. Obviamente estos árboles no son los mismos que estaban en el tiempo de Jesucristo. Ya viven mucho tiempo, pero no viven 2000 años. Pero siguen ahí teniendo estos árboles ahí donde Jesús estuvo orando. Donde sabemos que la Biblia nos dice que Jesús solía con costumbre ir a orar. Así que ya sabiendo un poco de historia, mirando estos lugares que todavía existen, quiero que vayan conmigo a Lucas 22. Lucas capítulo 22. Y ahí vamos a estar leyendo un buen tramo. Lucas 22, 47. Mientras él aún hablaba, hablando de Jesús, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? ¿Con un beso entregas al Hijo del Hombre? Y aquí miramos una persona, Judas, una persona que los apóstoles tenían mucha confianza, una persona que se miraba que tenían más confianza que el resto de los apóstoles. Y me dice: oye, hermano, pues que está hablando, ¿cómo que a Judas le tenía más confianza que el resto de los apóstoles? Él era el tesorero. ¿A quién le sueltan el dinero ustedes aquí? ¿Le sueltan el dinero al hermano que se mira que le gusta robar lo ajeno? ¿O al hermano que se acaba de convertir? No, le sueltan la tesorería a un hermano de confianza. Es por eso que cuando estaban ahí en la última cena, cuando dijo Jesús: ¿quién va a ser el que me va a traicionar? Que dijeron los apóstoles: ¿quién va a ser? Y Jesús dijo: el que coma de mi plato, que ponga su mano en mi plato. Y aún así, cuando lo puso, todavía estaban confundidos. Todavía no podían pensar: ¿cómo va a ser el tesorero? A él, todo el dinero que agarramos se lo damos a él. ¿Cómo va a ser él? Pero aquí está Judas, un hombre de confianza, un hombre que los apóstoles tenían en cierta reverencia, que hasta le entregaron la tesorería, y lo traiciona. 49 y 50. Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y aquí miramos una representación artística de Pedro, que sale, saca su espada y dice: vienen aquí por Jesús. Él saca su espada, ahí con violencia va a pelear por Jesucristo, le corta la oreja a un siervo, al siervo del sumo sacerdote. Pero ahora vamos a Juan 18:10. Juan capítulo 18, versículo 10. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Ahora, me podría decir: hermano, pues ¿qué tiene que ver todo este detalle? Cuando el escritor, cuando Juan, cuando Lucas escriben esto, estos eventos ya habían pasado por muchos años. Y cuando le escribe esto,
Les dice para que las personas que estaban ahí vivas pudieran ir a buscar a Malco y preguntarle si esto pasó. Pudieran saber si fue verdad lo que ocurrió cuando Jesucristo estaba en el jardín de Getsemaní. Y aquí está un hombre que perdió la oreja. Que perdió la oreja por causa de la violencia de Pedro, uno de los apóstoles. Lucas 22, 51. Lucas 22, 51. Entonces, respondiendo Jesús, dijo: basta ya, dejad. Y tocando su oreja, le sanó. Así que Jesús interviene, mueve ahí a un lado a Pedro y le dice: ya, para, ya no hagas eso. Agarra la oreja y se la sana a Malco. Lucas y Juan escriben esto nuevamente para que los que estuvieran leyendo su carta, su evangelio, pudieran ir a buscar a Malco y preguntarle si fue verdad. Para que los cristianos que no estuvieron ahí, que no estuvieron en Jerusalén, pudieran ir y asegurarse que estas cosas fueron ciertas. Y miren, 52 y 53. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendiste las manos contra mí. Mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Jesús les dice: todo este tiempo he estado con ustedes. Ahí estaba enseñando en el templo. Ahí estaba ahí en la mañana. ¿Por qué no me agarraron ahí en la mañana cuando estaba el sol? ¿Por qué no me agarraron ahí en la mañana cuando estaba de día? Que todos pudieran ver. ¿Por qué? Y Jesús les dice: porque ha venido su hora, la oscuridad, donde las perversidades ocurren, donde creen que nadie los va a ver. Ha venido esa hora. Todo el día estuvo con ellos, pero aquí, he aquí, con palos, con antorchas, con espadas, venían a Jesús. Vamos a aprender 3 lecciones de la traición de Jesús. 3 lecciones de la traición de Jesús. Número 1, los redimidos pueden caer. Los redimidos pueden caer. Número 2, la violencia jamás es la respuesta para resolver los problemas en la cuestión espiritual. Y número 3, que parece que se nos olvida, pero número 3, que las maldades siempre se hacen a escondidas en la oscuridad. Y cuando digo oscuridad no estoy hablando que es de noche, aunque muchas cosas se hacen de noche, sino estoy hablando que quieren hacerlo para que nadie se dé cuenta. Para que nadie se dé cuenta. Y miramos, Judas, como les iba diciendo, era un discípulo en el cual los apóstoles, Jesucristo mismo, le tenía confianza, cargaba la tesorería, aunque la escritura nos dice a nosotros que pues él era un ladrón, que sacaba de la bolsa para él mismo, que no pensaba en los pobres, que pensaba en sí mismo primero. Pero ¿saben qué? Los apóstoles no sabían. Y aún más, Judas no empezó así.
Judas fue escogido. Judas fue hecho un apóstol de Jesucristo. Y si se fijan, ¿a qué hermano aquí en esta congregación le dan la tesorería? ¿No es un hermano de confianza? ¿Un hermano en que lo miramos como un hermano ejemplar? ¿Un hermano que nos hace tener orgullo de que está entre nosotros? Créame que en el tiempo de Jesucristo los apóstoles, ese era el mismo sentir. Y Judas traicionó a los apóstoles y traicionó a Jesús. Pero así no empezó. Así no empezó. Miren, vamos a mirar aquí en Juan 12:6. Juan capítulo 12, versículo 6. Pero dijo esto, no porque se cuidara, voy a leer desde el 5. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Hablando de Judas. Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, siendo el tesorero, sustraía de lo que se echaba en ella. ¿Ustedes creen que Jesús no sabía que Judas estaba robando la tesorería? ¿Ustedes creen que Jesús no sabía lo que estaba en el corazón de Judas? Claro que lo sabía. Es más, cuando le lavó los pies a los discípulos para decirle que Él, que Jesucristo mismo los había limpiado, dice que le lavó los pies a todos los apóstoles. Ahí estaba Judas. Ahí estaba Judas. Ya después de que había comido el pan, ahí estaba Judas. Y Jesucristo, aún así, sabiendo que lo iba a traicionar, se hincó y le lavó los pies, dándole una oportunidad de que se arrepintiese. Y aún así no lo hizo. Miremos otro versículo. 1 Corintios 9, 24. 1 Corintios 9, 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, dice Pablo, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Miren, Pablo dice que aún él mismo, que tiene el Espíritu Santo, que aún él mismo, que ha sacado demonios, que aún él mismo, que ha resucitado muertos, aún él mismo que hablaba más lenguas que todos los de Corintio, dice, aún yo puedo caer. En el mundo hay doctrinas que dicen que una vez salvo ya siempre salvo, que una vez que me metí en las aguas del bautismo, no importa lo que haga, voy a ser salvo de verdad. Los gnósticos en el primer siglo enseñaban eso también. Decían que ellos podían cometer cualquier pecado, pero que ahora su cuerpo y su alma estaban separados y que el pecado de mi cuerpo no podía tocar mi alma. Oiga, qué conveniente. Pero así no dijo Cristo que era la cosa. Pablo mismo dice que si no tenemos cuidado, aún los más fuertes entre nosotros podemos caer y perder la salvación. Si descuidamos el don que Dios nos dio,
las escrituras, la palabra de Dios, nos podemos perder. Miren Hebreos 2. Hebreos 2. Versículo 1 al 4. Hebreos 2, 1 al 4. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Miren, nosotros debemos esforzarnos aún más. Ya que venimos a Cristo, ya que estamos con Dios, no debemos de descuidar aquella salvación que ya nos fue dada. Porque nos podemos deslizar y perder la salvación, así como Judas, así como el tesorero de los apóstoles. Pablo mismo tenía este pensar de que tenía que trabajar y echarle ganas, porque se podría perder. El escritor de Hebreos nos dice que si descuidamos este trabajo, este llamamiento, nos podemos perder. Así que hasta los redimidos pueden caer si se descuidan, porque Satanás va a estar ahí para acusarnos de todos nuestros pecados. Nos va a recordar todo lo malo que hicimos y nos va a presentar delante del juez como criaturas viles, sucias, asquerosas, que no merecen el cielo. Y usted piense nada más. Segundo punto, la violencia. En esto podemos ver claramente que si una religión, cualquier religión, usa la violencia para promover lo que cree, inmediatamente sabe que esa religión no es de Dios. Si una religión promueve los golpes físicos y violencia para enseñar la verdad, según ellos, esa religión, no importa que agarren la Biblia, no importa que lean los mejores himnos, no son de Dios. No son de Dios. Y ciertamente hay muchos grupos durante la historia que hicieron esto, que por la fuerza y por la violencia convertían a gentes, abusaban del pueblo, y todos sabían que lo que hacían no era tanto por religión, era para robar, para tomar por la fuerza lo que ellos querían, y no tanto para la gloria de Cristo. Miremos, Mateo 26, y versículo 52. Mateo 26, 52. Dice así Jesús. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre, y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Miren, cuando Jesucristo le dice a Pedro eso, dice: no puedes por mí hacer violencia. Dice: ¿a poco crees que mi Padre que está en los cielos no tiene poder para defender la verdad? ¿No tiene poder para hacer su justicia aquí en esta tierra? Eso es lo que dice Jesús. ¿Qué crees, que Dios, el Padre, está impotente? No es de nosotros hacer violencia.
Y no estoy diciendo de los que trabajan protegiéndonos, no estoy diciendo de los soldados, estoy diciendo de las personas que usan violencia para llevar a cabo el trabajo de Cristo. Así como las personas que se han oído en las noticias en años atrás, religiosas que están esperando a que salgan los doctores de las clínicas de aborto y los acuchillan o los balacean. ¿Ustedes creen que Jesucristo se goza de eso? Ciertamente los hombres están cometiendo en pecado, pero ¿eso es lo que Cristo quiere? ¿O qué tal de aquellos religiosos que miran que la Escritura dice que los homosexuales y ese tipo de vida son pecado? ¿Ustedes creen que Dios quiere que vayan y golpeen a estas personas? ¿Eso es lo que la Biblia les dice? ¿O ustedes creen que las maten? ¿Eso es lo que la Biblia les dice? O en un caso de un joven, que unos jóvenes bautistas lo agarraron en el invierno, lo desnudaron y lo dejaron amarrado en el monte. Y el joven murió. ¿Ustedes creen que estos estaban hablando por Cristo? ¿Que estos estaban enseñando el amor de Cristo al hacer eso? No. Lucas 22, 24. Lucas 22, versículo 24. Fíjense lo que dice Jesús. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Como el que sirve. Dios quería que nuestro gobierno, que la manera que nosotros hiciéramos las cosas en esta tierra no fuera como lo hacen en el mundo, que lo hacen por fuerza, que lo hacen porque tienen la oportunidad de ser bullies, sino que fuéramos nosotros servidores. Dice hasta el gobierno de la iglesia, de que fuéramos servidores. Y el que servía más, el más humilde, ese es el más grande. Pero en el mundo no es así. Proverbios 3. Proverbios 3. Versículo 31. Proverbios 3, 31. Dice: no envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Miren, Dios quiere que nosotros hagamos su voluntad en esta tierra y que seamos conocidos como hombres de paz, seamos conocidos como hombres de amor. Pero a veces se nos hace más fácil ser bullies. Y si tenemos un poder social, aplastar a aquellos que no son cristianos, aplastar a aquellos que no tienen el mismo conocimiento que nosotros. Pero Jesús jamás quiso eso. Dice Jesús, dijo: no envidies a ese hombre perverso, al que usa violencia para llevar a cabo las cosas. No le envidies, porque Jehová está con los justos, con los que hacen su justicia, con los que se hacen siervos, con los que van y buscan, predican, convencen, redarguyen la palabra para demostrar su renovamiento de entendimiento, como dice Romanos 12, 1 y 2, y demostrar cómo es mucho mejor nuestro camino de paz, nuestro camino de amor, que el camino de la violencia. Y vamos a llegar a esta parte, porque el mal, lo malo, siempre se hace a escondidas en la oscuridad.
Vamos a Juan 3:19. Juan 3:19. En el Evangelio de Juan, y el capítulo 3, versículo 19, fíjense lo que dice. Dice Jesús, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y vamos a hablar de algo bien simple. Los chismosos, ¿qué es lo primero que quieren hacer? Mira hermanito, esto pasó con este hermano, y fíjate cómo es este hermano, pero no le digas que yo te dije. ¿Por qué creen que quieren mantenerse a las escondidas? ¿Ustedes creen que si lo que estaban haciendo, lo que estaban diciendo era justo, ustedes creen que lo harían escondidas? Jesucristo dice que no, que todos los que aman las tinieblas están en la oscuridad. Y les voy a dar este punto gratis. Miren, bien simple. ¿Sabían que la palabra chismoso en la Biblia, saben cuál es el griego de chismoso? Si no saben, se los voy a decir ahorita. El griego para la palabra chismoso es diabolos. Diabolos. Y me va a decir, hermano, pues eso sería como una palabra en español, diablos. Sí, es la misma palabra. Así que cuando una persona se está yendo al chisme, dice Pablo cuando le escribe a Timoteo que estas personas que están haciendo chisme son diablos. Eso es lo que dice. Son diablos. Diabolos. Miren, Isaías 5:20. Isaías capítulo 5, versículo 20. Dice de esta manera: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de las tinieblas, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Miren, en el tiempo de Isaías, él predicaba que se arrepintieran, que se entregaran a Dios, que volvieran para que no fueran llevados en la esclavitud. Pero los profetas malos, está echando mentiras Isaías. Lo que él dice son puras mentiras. No le hagan caso. Y el pueblo se enojaba contra Isaías porque les pedía y les enseñaba la verdad. Y tristemente, hoy en día, si uno enseña la verdad, el mundo va a decir que somos malos, que no tenemos amor, que somos malvados. Como les andaba diciendo en el sermón de no seguirás los muchos para hacer el mal. Hay personas que están diciendo que el aborto debe ser algo que sea legal, que sea aceptado, porque cada mujer tiene el poder sobre su propio cuerpo. Y estas mismas gentes enseñan que los malhechores que han cometido asesinatos, que han violado niños, que ellos no merecen la muerte, que no deben estar en death row. ¿Cómo es eso? ¿No se les hace incongruente que estas mismas personas digan que un bebé, que su corazón está latiendo dentro del vientre de la madre, que está chiquitito, pero ya su corazón se está moviendo, que la madre tiene el derecho de asesinarlo y está bien, no es inmoral, no es ilegal, pero que el malvado, el asesino, el violador que está en la cárcel, que el gobierno quiere matar, a ese sí le dicen, no, hay que ser humanos, hay que ser humanitarios, hay que tener amor y demostrarles amor. A ese sálvenlo al culpable. ¿Y al inocente?
y al inocente. Job, capítulo 24. Job, capítulo 24, versículo 13. Job 24, 13. Ellos son los que, rebeldes a la luz, nunca conocieron sus caminos, ni estuvieron en sus veredas. A la luz se levanta el matador, mata al pobre y al necesitado, y de noche es como ladrón. Y de noche es como ladrón. Dice el 15, el ojo del adúltero está aguardando la noche, diciendo, no me va a ver nadie, no me verá nadie. Y esconde su rostro. En las tinieblas minan las casas, que de día para sí señalaron. No conocen la luz. No conocen la luz. Y dice el 17, porque la mañana es para todos ellos como sombra de muerte. Si son conocidos, terrores de sombra de muerte los toman. Dice que hasta los adúlteros, aquí empieza a hablar de otra cosa. Dice, los adúlteros ya están mirando en el día, ahí planeando cómo le van a hacer, pero esperan a la noche para que nadie se dé cuenta de lo que están haciendo, para que puedan pensar que van a ser justos, para que puedan hacer todo este mal y luego todavía aparentar la justicia. ¿Ustedes creen que así va a ser? Dice, los ladrones vienen de noche. ¿Por qué? Porque quieren que nadie sepa lo que está pasando, el asesino de tal manera. Pero, miren hermanos y hermanas, y amigos que están aquí, si hay alguien que le dice así como el chismoso, dice, yo te digo esto, pero no le digas a nadie, ya sabe que va a haber pecado. Si hay alguien que le dice, no digas que me vistes, ya saben que hay pecado. Si dice un hermano, vente aquí, vamos a hacer este negocio, pero no digas a nadie, vamos a estar aquí a las 3 de la mañana. Ya sabe que hay algo que tal vez es pecado. Porque esto es lo que buscan los malvados delante de Dios. Esconderse en la oscuridad, que nadie los vea, que tengan una apariencia de justicia, pero no son de Dios y no están bien con Dios. Y su alma pagará por su pecado. Su alma pagará por su pecado en el infierno. Miren, conclusión. Esta es la llamada segunda estación de la Vía Dolorosa. Y simplemente habla de la naturaleza humana. Simplemente habla de la naturaleza humana. La Biblia quiere que nosotros tengamos la naturaleza divina de Dios. La naturaleza humana. Personas violentas, traicioneras, que hacen todo a escondidas, que prefieren las apariencias que la verdad, que llaman al bien mal y al mal bien. Esa es la naturaleza humana. Pero Dios pide que usted y yo participemos de la naturaleza divina, de la naturaleza de Dios, que seamos hombres de confianza, que cuando alguien nos diga, ven a esta hora, nosotros decimos sí y van a estar ahí. Que seamos hombres de confianza, que cuando tenemos el poder no lo abusemos, sino que seamos ejemplos, siervos unos de los otros, que buscamos que nuestras obras sean siempre en la luz y no en la oscuridad, siempre en el bien y no en el mal. Miren, no importa qué tanta fe tenga ahorita, no importa qué tantas evidencias tenga para seguir a Dios. Si usted se descuida esta grande salvación, se va a caer. Se va a caer. Y Satanás, con brazos abiertos, lo va a recibir. La violencia jamás es una manera para salvar a alguien.
Los hombres, no importa religiosos o de otra manera, siempre han usado la violencia y justificaciones de violencia para hacer sus propios pecados. Para hacer sus propios pecados. Y finalmente, tenemos que ser hombres que miremos a aquellos que están trabajando en la oscuridad, porque estos son los que van a hacer el mal, y estos son los que debemos de tener con el amor de Cristo, con las enseñanzas bíblicas, con el favor de Jehová. Mi amigo que está aquí, que no es cristiano, nosotros le invitamos a ser parte de una humanidad nueva, una humanidad diferente, una humanidad que no está basada en la carne, que no participa de la naturaleza carnal, sino una humanidad que participa en la naturaleza divina. Si usted quiere ser parte de esa nueva humanidad, usted quiere ser parte de la descendencia de Cristo, le invitamos. Venga, diga, yo quiero ser bautizado. Párese aquí enfrente y diga, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Arrepiéntase de sus pecados y le bautizaremos. Y será parte de una nueva humanidad, parte de un nuevo plan que siempre está en la luz y nunca en las tinieblas. Estamos puestos de pie.